Alabado el nombre de Jesús. Capítulo 2 del libro de Jeremías, amados hermanos, cuando lo tenga me da un poderoso amén de victoria. Alabado el nombre de Jesús. Jeremías capítulo 2, verso 13. Vamos a leer, amados hermanos, la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice su palabra. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Bendito el nombre de Jesús. Tome su asiento, amado hermano, bendito el nombre de Jesús, y dale una ofrenda de palma a ese Dios poderoso. Bendito Dios, aleluya. Dígale que tiene la par. Consecuencias de dejar a Dios. Consecuencias de dejar a Dios. Alabado el nombre de Jesús. Amados hermanos, el profeta Jeremías, cuando Dios lo levanta, amados hermanos, es uno de los profetas, amados hermanos, que sufrió bastante en su ministerio, porque nadie le recibía la palabra, amados hermanos, porque la palabra que Jeremías traía era una palabra que incomodaba a la nación de Israel, porque Jeremías los llamaba al arrepentimiento y los llamaba a que enderezaran su camino, pero el pueblo, amados hermanos, en aquel entonces estaba obstinado, amados hermanos, en querer hacer lo que ellos querían. Y por eso es que cuando Dios le da esta palabra a Jeremías, en el primer versículo del capítulo 2 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo. O sea, de que la palabra que Jeremías estaba hablando, cuando leemos este pasaje que empezamos, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, número uno. El pueblo había abandonado a Dios. El pueblo, amados hermanos, se había olvidado de su Dios, de cómo Dios había sido con ellos, de cómo Dios, amados hermanos, había sido un Dios proveedor para ellos, un Dios sanador para ellos, un Dios, amado hermano, que les daba todo a ellos, pero más sin embargo, a ellos se les había olvidado. Y por eso, consecuencias de dejar a Dios. Amados hermanos, cuando una persona empieza a alejarse de Dios, es porque ha puesto su mirada en esta tierra, en las cosas que perecen, en las cosas que se terminan, en las cosas, amados hermanos, que tarde o temprano se pueden acabar. Mas sin embargo, nosotros como pueblo de Dios, amados hermanos, sabemos que lo único que va a permanecer es la palabra de Dios, lo que Dios provea, lo que Dios nos quiera dar, lo que sea la voluntad de Dios. Eso es lo que a Dios le agrada, amados hermanos, que nosotros pongamos nuestra mirada en Cristo. Este pueblo se había olvidado de quién era su Dios. Y nosotros como iglesia, amados hermanos, no nos debemos olvidar de quién es nuestro Dios. Pase lo que pase, amados hermanos, nuestro Dios es el único que nos va a sacar adelante. Y este pueblo, por eso dice, dos males ha hecho mi pueblo. Alabado el nombre de Jesús. Me dejaron a mí. ¿A quién habían dejado? Habían dejado la fuente de agua que les proveía todo. Habían dejado, dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. O sea, amados hermanos, cuando una persona se aleja de Dios, cuando alguien se aparta del Señor, va a empezar a experimentar cambios en su vida. Porque cuando está el Señor, hay un gozo, hay la paz, hay el amor. Y cuando ya no está Cristo, amados hermanos, cuando una persona se aleja, va a empezar a sentir aflicción. Va a empezar a sentir que nadie lo quiere. Va a empezar a sentir, amados hermanos, desolación.
va a sentir una sequía espiritual, que por más que quiera sentir la presencia de Dios, no va a poder, porque cuando el hombre se aleja de Dios, empieza a secarse, amado hermano. La mente del hombre empieza a cambiar. Ya no es aquel hombre que buscaba el amor de Dios, ya no es aquel hombre que tenía comunión con Dios, mas sin embargo, amados hermanos, el Señor siempre los llama, amados hermanos, para que nosotros estemos pegaditos a su presencia, para que nosotros estemos siempre buscándole a Él, para que nosotros estemos, amados hermanos, siempre caminando en la voluntad de Dios. Aleluya. Alabado el nombre de Dios. ¿Qué es una fuente de agua? Una fuente de agua, amados hermanos, cuando alguien descubre una fuente de agua en nuestros países, en los cantones, allá donde es escasa el agua, cuando alguien descubre eso, es una alegría, hermano, porque sabe que el agua nunca se va a acabar, siempre va a estar brotando. Imagínense que usted y yo nos encontremos una fuente de agua literal allá afuera, amados hermanos, y que no haya agua en ningún otro lado, usted y yo no vamos a querer apartarnos de ahí, porque sabemos que donde está el agua está la vida. Amén. Alabado el nombre de Jesús. Pero este pueblo se había alejado de Dios. Su corazón se había apartado de Dios y empezaron, amados hermanos, a buscar opciones aparte de Dios. Y sabemos nosotros, hermanos, que en este camino no hay otra opción. No hay de decir, yo voy a buscar esto, yo voy a buscar lo otro. No se puede, hermano. Aquí lo único que tenemos que buscar es al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Por eso es que cuando nos reunimos, hermano, es para darle toda la gloria, es para darle toda la alabanza, es para exaltar su nombre. Bendito Dios, aleluya. Alabado el nombre de Jesús. Mire, amado hermano, cuando una persona se empieza a apartar de Dios, empieza a cometer cosas que a Dios no le agradan. Saúl es un ejemplo claro, amados hermanos, de que Saúl fue un hombre que Dios usó en su momento, porque fue elegido rey, amados hermanos, pero la desobediencia lo llevó a apartarse de Dios. La desobediencia de Saúl lo llevó a que también Dios se apartara de él, porque Saúl buscaba a Dios después, pero adivine qué, ya no lo encontraba. ¿Por qué? Porque Dios ya no estaba ahí. Por eso que las consecuencias de dejar a Dios son críticas, hermanos, son grandes. Hay un pasaje en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que dice que cuando el hombre es liberado, el demonio sale de la persona. Porque nosotros antes, aunque va a parecer un poco quizás duro, pero antes nosotros teníamos influencias demoníacas, hermano. Teníamos espíritus inmundos que nos dominaban nuestra mente. ¿O usted cree que en su sano juicio nosotros los íbamos a invocar la cerveza sabiendo que los hacía daño? No, es que eran los malos espíritus que estaban en nosotros, que nos impulsaban a hacer lo malo. Y dijo Jesús que cuando el espíritu inmundo sale de la persona, se va. Pero dice que vuelve nuevamente a buscar a modo de querer entrar, hermano. Y lo tremendo es que ya no vuelve solo, sino que viene con 7 más. Y el estado de aquella persona viene a ser más peor. Eso era lo que le había pasado a Saúl. Vamos a leerlo, 1 Samuel capítulo 28, amado hermano. Alabado el nombre de Jesús. Primer libro de Samuel, capítulo 28, verso 7. Alabado el nombre de Jesús. Verso 7. Bueno, leámoslo del 6 para que lo entendamos mejor. Y dice así, 1 Samuel 28, verso 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces, verso 7, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Allí déjelo un momento. Mire, un rey que Dios había escogido, hermano, que Dios lo había puesto porque el pueblo lo había pedido, pero de todas maneras Dios lo puso. Y aquel hombre desobedeció a Dios, se apartó de Dios,
conocía a Dios, porque en sus principios dice la Biblia, amados hermanos, que aún Saúl había profetizado con los profetas. Entonces quiere decir que él conocía bien a Dios. Pero ¿qué sucede cuando una persona se aparta de Dios? Mire la mente de este hombre. Buscaba a Dios, pero ya no lo encontró. Por eso las consecuencias de dejar a Dios son grandes, hermanos. Por eso nosotros tenemos que tratar la manera de hacer lo mejor que podamos para mantenernos en la presencia de Dios. Porque cuando la presencia de Dios está en usted, usted y yo vamos a tener, amados hermanos, los dones y los frutos del Espíritu Santo, que muchas veces nos hacen tanta falta. Amén. Porque la vida nos va a presentar de todo. Saúl, amado hermano, después de haber buscado a Dios y no encontrarlo, mire a dónde terminó Saúl. Alabado el nombre de Jesús. Mire a dónde terminó Saúl, amado hermano. Saúl terminó consultando a los brujos. Y eso es un pecado abominable delante de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Cuando Saúl dice, búsquenme a una mujer que tenga espíritu de adivinación, porque ya Dios no le hablaba, porque ya Dios se había apartado de él. Amado hermano, por eso es importante que usted y yo cuidemos la presencia de Dios. Porque cuando usted tiene la presencia de Dios, hermano, aleluya, todas las cosas le ayudan para bien, dice la Biblia, aleluya. Porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Alabado el nombre de Jesús. Imagínense qué tremendo. Saúl, cuando estaba bien delante de Dios, él había ordenado que todos aquellos brujos y adivinos que estuvieran en su reinado, que si practicaban eso, los iba a matar, los iba a destruir. O sea, estaba prohibido. Y eso es lo que está pasando hoy en día, amado hermano. La gente afuera, la gente en los altares, muchas veces solo predican la palabra, pero nadie la quiere vivir. Y nosotros como iglesia del Señor tenemos que vivir la palabra, oír la palabra y ser hacedores de la palabra, aleluya, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Imagínense, Saúl, amado hermano, ahora estaba consultando a ver qué le deparaba el destino. Así veníamos muchos de nosotros. Así veníamos muchos nosotros queriendo saber nuestro futuro, qué nos va a pasar mañana. Por eso que el que tenés a la par, cuando compraba el periódico, lo primero que buscaba era el horóscopo. Y hay cristianos todavía, hermanos, que lo practican. Cristianos que tienen que arrepentirse de ese pecado. Porque nosotros ya no pensamos en adivinar el futuro. Sabemos cuál es nuestro destino, la patria celestial, aleluya. Cuando Cristo venga a levantar a su pueblo, alabado el nombre de Jesús. Porque todo eso es pecado delante de Dios. Amado hermano, yo me acuerdo y sigo con mi esposa, Dios mío, desde ayer. Yo creo que este fin de semana no va a haber comida para mí, hermano. Me acuerdo que a mi esposa le gustaba ver el horóscopo. Mira, hermano, porque uno es supersticioso, quiere saber más allá de lo que mira. Entonces, y uno decía, no, es que cuando allí decía, este día ten cuidado porque el sol, la luna están alineados y entonces Virgo tiene que ser así, Tauro tiene que ser esto y lo otro y aquí y allá. Y, amados hermanos, eso es pecado delante de Dios. El cristiano ya no debe confiar en eso. Nosotros confiamos en Dios, aleluya. Confiamos en el poder del Espíritu de Dios. Pero mire este hombre, las consecuencias de dejar a Dios. Por eso es que usted ve, amados hermanos, que cuando una persona se aparta de Dios, lo que antes no lo hacía, lo termina haciendo. Y eso es real, hermano. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el estado de aquel hombre viene a ser peor. Porque ahora ya no solamente tiene un mal espíritu, ahora tiene 7 más. Imagínense qué tremendo es eso. Por eso es importante, amado hermano, cuidarnos. Por eso es importante guardarnos para Dios. Entonces dice que Saúl en el verso 7, 1 Samuel capítulo 28, verso 7 dice, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación.
Mira, hermano, cuando el hombre anda descarriado, cuando el hombre anda lejos de Dios, siempre va a haber otro a la par que le va a decir, hagamos esto. ¿Para qué? Para terminar de hundirlo. Las consecuencias de dejar a Dios, amados hermanos. Mire cómo terminó este hombre, invocando a los muertos, invocando, amados hermanos, a los muertos y consultando a los demonios. Y usted sabe que eso delante de Dios es una abominación tremenda. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, por eso es que este pueblo, cuando leíamos a Jeremías, que se habían apartado de Dios, este pueblo se había ido tras los ídolos. Jeremías capítulo 2, verso 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Por eso, amados hermanos, aleluya, nosotros tenemos que ser sabios en este caminar. Aunque pase lo que pase, que su mente y que su corazón nunca se aparten del Señor, hermano. Si un hermano le falla, usted no se sienta mal por eso, siga adelante, porque todos fallamos en cualquier momento. Y aquel a que nosotros tenemos en alta estima puede ser el que más nos falle. Por eso, amados hermanos, es importante, yo siempre lo digo, puesto los ojos en Cristo Jesús, porque Él nunca va a fallar. Él nunca, amados hermanos, va a quedar mal con nosotros. Pero entre hermanos puede ser que haya algo que a usted no le agrade, puede ser que algo que a usted no le guste, pero como usted no viene a ver al hermano, usted viene a buscar la presencia de Dios. Nosotros venimos a buscar la presencia de Dios porque esa es la que necesitamos. Esa es, amados hermanos, la que nosotros queremos. Alabado el nombre de Jesús, aleluya. Alabado el nombre de Dios. Jueces capítulo 2. Vamos a correr, hermano, aleluya. Jueces capítulo 2, amados hermanos, lo voy a leer, verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué estaba pasando allí? Allí probablemente, amados hermanos, habían dos problemas. Número uno, el pueblo que había procreado en la nación, ya cuando estaban en la tierra prometida, ya cuando ellos estaban establecidos, la generación que entró a ese pueblo tuvo más hijos. Procrearon, amados hermanos, y nació otra generación. El Señor les había dado un mandato a esa generación, allá en Deuteronomio, que todo el tiempo le tenían que enseñar a sus hijos la palabra del Señor. Todo el tiempo te dice, cuando te sientes a la mesa con ellos, háblales la palabra. Y era un mandato, amados hermanos. Y lo que leemos dice que la generación aquella pereció, murieron. Y los jóvenes no conocían al Señor. Pero a mi mente venía, amados hermanos, y como la mente de nosotros es limitada, no como la mente de Dios que es infinita, amados hermanos, y nadie la puede conocer. Pero venía a mi corazón, a mi mente este pensamiento: ¿cómo es que esta generación no conocía a Dios? Si sus padres habían visto milagros, si sus padres, amados hermanos, habían sido testigos de cómo Dios los había introducido a esa tierra. ¿Por qué ellos habían desobedecido el mandato de Dios? ¿Por qué ellos habían dejado a Dios? Consecuencia de alejarse de Dios es que la generación de ellos ahora ya no quería nada con Dios. Quizás no es que no conocían, porque más de alguno ha de haber hablado de los milagros y de las cosas. Lo que pasaba era que esta generación había crecido sin querer obedecer a Dios, sin el conocimiento, amados hermanos, aleluya, de la palabra de Dios. Por eso es importante, hermano, que usted y yo nos mantengamos firmes en este camino, para que la generación que viene detrás de nosotros también puedan adorarlo a Él, también puedan vivir para Él, también puedan guardarse para Él, aleluya. Alabado el nombre de Dios. Esta generación, amados hermanos, yo digo, ¿cómo es que no conocían? Porque vaya,
Aunque muchas veces nuestros hijos en algún momento quizás no quieren nada de Dios, pero ¿verdad que usted siempre les habla de Dios? Siempre les habla de Dios. Entonces, mi pensamiento es, ¿cómo dice la Biblia que no conocían a Jehová? O sea, yo pienso, y déjenme pensar a mí de esta manera, de que esta generación no es que no conocían a Jehová, es que no querían obedecer a Dios. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día, hermano. Mire, los padres en las iglesias y los hijos no quieren saber mucho del Señor. ¿Por qué? Porque la generación de ahora, amados hermanos, está más enfocada en las cosas de esta tierra. Por eso que es necesario que nosotros como padres, hermanos, atesoremos la palabra que dice: esforzarlo a entrar por la puerta estrecha. Alabado el nombre de Jesús. Aunque no le guste quizás, hermano, pero su obligación es hablarle la palabra. Bendito Dios, aleluya. Porque así usted el día de mañana no va a tener esa sangre sobre sus manos. Porque los hijos ya cuando tienen una cierta edad, hermano, ya usted ya no los puede dominar. Ya no se puede. Entonces, y más ahora, hermano, que si usted le pone una mano encima, lo primero que le dicen es: te voy a llamar a la policía. Imagínense, hermano, pero es nuestra obligación enseñarles la palabra, aunque no les guste, aunque no quieran oír la palabra. Porque esta generación se iba a perder. ¿Por qué? Por falta del conocimiento de Dios. No es que ellos, amados hermanos, no supieran nada de Dios. Ellos sabían algo, me puedo imaginar yo eso, pero no tenían en el corazón el obedecer a Dios. Y ellos se apartaron de Dios, y usted ya sabe las consecuencias que sufrieron en este libro de los Jueces. Mire, hermanos, caían en manos de los enemigos y Dios los levantaba de nuevo. Volvían a desobedecer y Dios volvía a poner a alguien. Es que la misericordia de Dios es grande, hermano. La misericordia de Dios es tremenda. Por eso, amados hermanos, enfoquémonos nosotros en guardarnos para Dios, en que pensemos: ¿cómo es posible en alejarme yo de Dios? ¿A dónde iré? El apóstol Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, no hay nadie más, hermano. No hay nadie más que nos pueda ayudar. Y mire, cuando nosotros ponemos nuestra mirada, cuando nosotros miramos a Dios, buscamos a Dios y hacemos todo lo posible, nunca nos van a avergonzar, amados hermanos. El Señor siempre va a pelear por nosotros. Salmo 34. Termino aquí. Amados hermanos, alabado el nombre de Jesús. Verso 4, dice su palabra: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Oiga, amado hermano, esa es la bendición de usted y de mí, que buscamos el rostro del Señor. Con mucho o con poco que usted lo busque, pero la recompensa la va a tener, bendito Dios, aleluya. Porque no hay que pensar en ningún momento, hermano, en alejarnos de Dios, como el pueblo de Israel había desechado la fuente que le daba la vida. Nosotros, ¿cómo vamos a desechar a Cristo, hermano? ¿Cómo vamos a desechar a Dios si Él es el que nos sostiene? Aleluya. Por gracia de Él es que no hemos vuelto al camino donde andábamos antes. Si antes, amados hermanos, fin de semana, ¿qué iba a querer estar en la iglesia? Lo primero que buscaba era salir a las calles, a perderse. Pero mire cómo nos ha sostenido Dios, hermano. Yo no sé cuánto tiempo lleva usted en el evangelio, pero dele gloria a Dios que hasta ha sabido mantenerse por la pura misericordia de Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque usted hace lo que hizo el salmista. Él dice: yo busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Cuántas veces los ha salvado Dios a nosotros? Nos ha sacado de apuros, hermano. Dios mío, han habido momentos en los que usted y yo pensamos cómo vamos a hacer. Ya sea de salud, ya sea económico. Porque Dios, hermano, es el dueño de todas las cosas. Para Dios no hay nada imposible. Por eso el salmista dice en el verso 5: los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. O sea que venga lo que venga,
se levante lo que se levante, nunca, amados hermanos, permitamos que el enemigo ponga pensamientos de volver atrás, de alejarnos de Dios. Imagínense si usted y yo nos hubiéramos alejado de Dios, ¿qué? Hace un mes, ¿cómo estuviéramos? ¿Cree usted que sintiera la misma paz que tiene ahorita? ¿El mismo gozo que tiene ahorita? No lo sintiéramos, hermano. Porque cuando el hombre se aleja de Dios, le pasa las de Saúl. Dios ya no está con él. Entonces es necesario, amados hermanos, hacer el esfuerzo, echarle ganas a este camino. Aquí, amados hermanos, siempre le vamos a hablar que hay que mantenernos firmes en santidad, buscando a Dios, aleluya, agradándole a Él, porque solamente Él tiene palabra de vida eterna. Bendito el nombre de Jesús. Por eso que Jesús le dijo en Juan capítulo 4 verso 14 a la mujer samaritana: el que beba de esta agua jamás tendrá sed. Alabado el nombre de Jesús. Es que cuando estamos llenos de la presencia de Dios, hermano, nuestro anhelo va a ser adorar a Dios. Aleluya. Cueste lo que cueste, usted va a querer adorar a Dios. Pase lo que pase, usted va a seguir adelante. ¿Por qué? Porque no va en su fuerza, sino que vamos, amados hermanos, en obediencia con Dios. En Jeremías el pueblo había dejado a Dios, y las consecuencias, amados hermanos, de ese pueblo fue llevado en cautividad a Babilonia. Ese pueblo, amados hermanos, esa generación entró en Babilonia, pero no entraron alegres, hermanos. Entraron esclavos, y eso es lo que el diablo quiere, ponerlos a nosotros en esclavitud nuevamente. Que volvamos atrás y que demos lástima. No, nosotros somos, como dice el libro de los Hebreos, de los que van en avance, de los que vamos adelante, de los que no nos detenemos, de los que no miramos hacia atrás, mas miramos a Cristo, el dador de la vida, y esperamos su venida. Alabado el nombre de Jesús. Aleluya. Así que, hermano, el consejo de esta noche: nunca nos apartemos de Dios. Nunca, que en su corazón siempre, en su mente siempre esté Dios, hermano. Porque allí va a vivir una vida en victoria. Allí va a tener usted, amados hermanos, la gracia de Dios para todo. Mire, va a tener beneficio que sus hijos van a crecer en el Evangelio. Nosotros hubiéramos querido crecer en el Evangelio y no pudimos, porque nuestros padres no nos enseñaron. Pasaba lo mismo que pasaba en el libro de los Jueces. Los padres no instruyeron bien a sus hijos. Por eso usted que tiene sus hijos pequeños, instrúyalos, para que el día de mañana usted los vea que están perseverando. El día de mañana usted los va a ver y va a decir: wow, mi hijo allá está dándole con todo. Eso es lo que a Dios le agrada, que nuestra generación vaya hacia adelante, que nuestra generación sea salva. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Y el pueblo del Señor dice, hermanos, amén, alabado sea.